Buenas queridas y queridos y bienvenidos a otro video, en esta temporada de Sensación Apocalíptica. Yo soy Lorena Amkie, bienvenidos a mi canal de escritores y vamos a continuar con sus preguntas pendientes de las preguntas que dejaron en la sección de comunidad ya desde hace un par de meses. Como ustedes han ido viendo, las voy contestando por tandas y ahora vamos al tercer video de 2020 con preguntas de ustedes. La primera es de Cecilia Illar. Me pregunta que cómo hace la gente con el lenguaje inclusivo, que ella no está acostumbrada y que, aunque está a favor de la inclusión, no sabe cómo usarlo, ¿no? Yo creo que este es un tema que todavía está en discusión, no hay como una postura oficial ni de la Real Academia ni de ninguna institución. Creo que va de acuerdo a realmente a tu... de acuerdo a tu criterio, si lo quieres utilizar o no lo quieres utilizar. Yo todavía no tomo una postura muy fija al respecto, ¿no? Porque me entorpece el flujo para escribir, ¿no? Y bueno, creo que esto todavía puede que vaya cambiando, pero no me preocuparía por eso. Tú escribe y ya luego verás si esto se vuelve una necesidad para la literatura. Muchas veces para convocatorias que tienen que ver con temas de género, sí que es importante saber que no los géneros establecidos, el binomio de géneros masculino y femenino, no incluye a todas las personas o no todas las personas se sienten incluidas dentro de uno de esos dos géneros. Pero a nivel literario no hay todavía una postura que se tenga que seguir y no sé si nunca la habrá, porque realmente en la creación literaria nadie te puede imponer una regla de ese tipo. Entonces pues, tú escribe como te sea natural, sin preocuparte de la corrección política en estos momentos, Cecilia. Y me pregunta, cuando no tienes medios económicos, ¿solamente puedes empezar a publicar en concursos? Vamos a ver, en un mundo ideal, los autores no tendrían por qué tener medios económicos para publicar porque quien haría el gasto o la inversión es la editorial. Como ya sabemos, las editoriales no siempre abren oportunidades a nuevos autores, muchas se guían ya por intereses económicos y no culturales necesariamente, pero no hay que pensar que la única manera de publicar es pagando. Realmente hoy las redes sociales y los medios electrónicos nos ofrecen muchas posibilidades para autopublicarnos sin hacer gastos. Una opción, por supuesto, es autopublicarse en Amazon en versión digital. También se puede hacer en versión física y ya lo hablaré con más detalle en otra ocasión. Es un tipo de impresión que se llama on demand, o sea, sobre pedido, en donde nadie tiene que hacer una inversión económica para que ese libro exista en formato impreso. Tú lo diseñas con unas plantillas de formato que te proporciona Amazon, le mandas imprimir una prueba a Amazon que te cobran al costo, le haces cambios, lo corriges y si alguien lo pide, hay muchos centros de distribución alrededor del mundo, los pedidos se pueden hacer desde cualquier parte, aunque desde algunos países se tiene que pagar el envío y entonces la gente lo puede comprar en versión física. El problema no siempre es la publicación en sí, sino la distribución. Realmente el medio digital ahora está tan... perdón, es que estoy un poco distraída y se me van las palabras. Hay días así, ¿no? Está muy saturado. Hay muchísima gente autopublicándose y realmente no es tan sencillo que dentro de este mundo de autopublicaciones digitales sobresalga un libro. Entonces, si no tienes unas redes sociales activas o seguidores o lectores que vayan a buscar tu texto, es difícil que se llegue a conocer, es difícil que la gente sepa que existe. Entonces hay que hacer una labor de promoción o de publicidad, aunque sea en redes sociales, entre nuestros conocidos o entre los círculos que podamos. Entonces, eso de publicar a través de concursos pues es todavía más difícil incluso que publicar con editoriales, ¿no? Porque suele haber uno o dos ganadores y no siempre los estándares o los cánones con los que se juzgan los concursos determinan que tu novela sea buena o no sea buena. Entonces hay que considerar todas las opciones que tenemos hoy y aprovecharlas. Soyan dice, ¿los pepinos pueden dominar al mundo? Bueno, Lizeth Castañeda, su pregunta es, ¿cómo hacer para que niños pequeños se interesen por la lectura? Yo creo que todo está en el ejemplo. En mi experiencia personal,
la hora de leer el cuento antes de dormir era algo que sucedía todas las noches en mi casa y era un momento de convivencia, de ternura, de intimidad, de magia que siempre recuerdo, ¿no? Entonces siempre estaba puesto esto, antes de dormir se leía. Antes de mis padres irse a dormir, yo siempre los veía recargados en su cabecera leyendo, ¿no? Yo me iba a despedir de ellos y ellos siempre estaban leyendo en la cama antes de dormir y nos habían venido a leer cuentos de antes de dormir. Entonces eso era una rutina que hacía que la lectura estuviera eh, conectada mentalmente con momentos lindos, con momentos familiares, con momentos de relajación, de cariño, y así crecí con eso en la cabeza, ¿no? Para mí el leer antes de dormir era algo que se daba por hecho. Entonces creo que los niños aprenden a través de lo que ven, a través del ejemplo. Hay una viñeta muy clara, ¿no? Una tira cómica en donde está una señora con su celular y a su lado un niño con una tablet y al lado en la banca está una señora leyendo y su hijito leyendo y la del celular le pregunta: ¿y cómo hace usted para que su hijo lea? Pues así, leyendo. Creo que por ahí va. Hay que ayudarle a los jóvenes a encontrar los géneros que les gustan, eso de obligarles a leer libros clásicos con los que tal vez no pueden conectar en un inicio por cuestiones de lenguaje o de temática. Creo que ya se ha probado que no funciona y las nuevas generaciones cada vez más encuentran su género ideal, porque ahora realmente hay literatura para todo y para todos, ¿no? Entonces hay que apoyar que lean de los temas que les interesan, pensando que eventualmente se van a refinar y van a poder crear un gusto personal y un criterio para saber qué literatura es buena y cuál no. Pero para eso hay que dejarlos hacer su propio proceso. Lu Canales dice que tiene muchas preguntas, pero me pregunta: ¿cómo te preparas al momento de escribir? ¿Tienes alguna rutina? ¿Un lugar donde sientas que fluye más tu inspiración? ¿Escuchas música? ¿Escribes con gente a tu alrededor? Etcétera. Tengo un video al respecto que se llama Inspiración, Rutinas, Motivación y les hablo bastante de esto. Yo generalmente escribo en silencio en mi casa y necesito muchas horas seguidas para entrar en ánimo. Si sé que solo tengo una hora, casi seguro ni siquiera voy a intentar sentarme a escribir mi novela. Necesito saber que voy a tener 3 o 4 horas por lo menos, porque me toma un rato entrar y necesito no tener esa presión del tiempo. No escribo con música, aunque la música es parte de mi proceso. Cuando no estoy escribiendo, es muy probable que tenga una lista de música que me evoque las emociones de la novela en la que estoy trabajando en ese momento. Y sí forma parte de mi proceso, pero no en el momento tal cual de escribir. Un lugar en donde fluya, pues sí, les digo, mi casa. Hay cosas que puedo escribir afuera, pero no mi novela. No, cuando estoy trabajando en una novela casi siempre necesito eso, el espacio, el silencio, saber que nadie me va a interrumpir, y eso solo se logra en un entorno que tú puedes controlar. Fefita de Briseño me dice que ha estado viendo mis consejos y ¿qué tanto debemos dejar que nos guíen los personajes? Yo creo que absolutamente. Creo que los personajes son reflejo nuestro y que las acciones o reacciones que tienen están reflejando algo íntimo nuestro que debemos escuchar. Ahora, tú como Dios de tu propio mundo puedes decidir forzar la situación hacia un lado o hacia el otro, pero analizando por qué lo estás haciendo o por qué estás dejando o no dejando que los personajes hagan lo que les da la gana. Los personajes deben ser entes separados de nosotros mismos. Por eso siempre les recomiendo que no se llamen como ustedes y que no sean idénticos a ustedes, para que les permitan vivir su historia libremente. ¿Cómo podemos crear personajes distintos de otros? Pues es que hay que imaginarlos como personas. Esa es una pregunta. Hay que trabajar, hay que aprender a hacerlo, y eso solo se aprende con la práctica. El tema de los personajes tridimensionales es que tienen una historia, que tienen una manera de reaccionar, tienen un temperamento, y muchas veces esas cosas las tomamos de gente que conocemos o bien de partes nuestras, ¿no? De facetas nuestras. Annie dice: al momento de hacer una historia es como narrar, por ejemplo, una pelea. Es una pregunta acerca de escenas de pelea, y voy a repetir lo que siempre digo: hay que imaginarlo de modo cinematográfico, hay que tratar de visualizar estar ahí. Muchas veces me ha encontrado mi pareja
en posiciones extrañas tratando de imaginar si la escena de una pelea sería viable. Es algo que tiene que sentirse en la carne. Entonces creo que para ser realistas estas peleas casi uno tiene que actuarlas y imaginarlas desde lo cinematográfico. No hablo más de esto porque me la han hecho varias veces. Te recomiendo que busques los otros videos de preguntas y respuestas porque ya he hablado de este tema bastante. Alan Velasco. ¿Cuál medio es el mejor para escribir? Me refiero a hacer escrito el papel y pasarlo en limpio o a la computadora directamente. ¿Qué programa recomiendas en computadora? Cualquier programa. A mí me parece que el programa que se usa es intrascendente. Yo pienso que hay textos que te piden escribir a mano y hay textos que te piden escribir a computadora. También de esto he hablado y hay un video acerca de escribir a mano que te recomiendo que busques. Yo creo que la escritura a mano a veces tiene que ver con la concepción del proyecto. Yo tomo muchísimas notas a mano, llevo siempre una libreta en mi bolsa para que nada se me vaya a olvidar si tengo una idea, un diálogo, una escena. Siempre tengo eso a la mano, pero hay historias que a veces van demasiado rápido y que si tuviera que escribirlas a mano para pasarlas en limpio, solo sería una pérdida de tiempo. Entonces creo que depende del ritmo, de lo que te pide el texto. Yo tuve alguna vez un personaje que tenía 300 años de edad y entonces ese personaje me pedía que escribiera a mano porque pensaba mucho más cada palabra, porque era más pausado. Entonces el ritual de escribir a mano a mí me funcionó para conocer ese personaje. Creo que hay que dejarse ir con el instinto. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pregunta Carlos Caballero. ¿Cuál es tu mayor miedo relacionado con la literatura o al escribir algún libro? Mi mayor miedo siempre es, bueno, va a sonar muy obvio, ¿no? Pero no lograr decir lo que quería decir. O sea, no darle el mejor destino posible a la historia, no cumplirle a la historia. Cuando yo empiezo a escribir tengo siempre esta fantasía de lo que la historia puede llegar a ser, de lo que yo puedo llegar a transmitir con ese personaje o con esos protagonistas, y mi mayor miedo siempre es no cumplirle, desviarme o no ser lo suficientemente buena escritora como para lograr que esa historia sea su mejor versión. Eso es el mayor miedo. Eugenia Rodríguez Navas. Si en una historia que escribes empiezas a narrar tu propia historia sin ser lo que pretendías, ¿es bueno parar para distanciarse y crear un universo nuevo que no sea el tuyo? En mi experiencia sí, a menos que estés escribiendo una autobiografía, la tendencia de los autores que empiezan muchas veces es ir hacia lo que conocen, o sea, hacia su propia historia. Eso está bien, pero solo te va a durar para una historia. Entonces sí hay que aprender a distanciarse de los personajes que se parecen demasiado a nosotros. Esto también lo he repetido un montón de veces. Pónganle otros nombres, pónganle otra cara, busquen fotos de gente en internet para que la tengan ahí a un lado de ustedes y puedan imaginarse que los personajes se ven diferente que ustedes mismos. Otra manera es crear las biografías de los personajes para que los imaginen como seres aislados, como personas reales, y entonces no tiendan a volver siempre a su propia historia, ¿no? No es que se necesite aire, se necesita crear historias individuales para los personajes, porque si no, siempre vas a volver a lo mismo. Pero eso pasa mucho con la primera novela, con las primeras historias que escribimos. Es un vicio que se te va a quitar con la segunda novela, ya verás. Javier García dice, ¿cómo plasmar en un escrito imágenes o emociones que consideraríamos propias del cine? ¿Ambas disciplinas pueden ir de la mano o son completamente independientes? Claro que no son completamente independientes. De hecho, todas las disciplinas se pueden integrar de cierta manera, ¿no? Digamos, el ritmo de la poesía o incluso el ritmo de la música. ¿Cómo describirías, por ejemplo, una escena de baile? Es la misma manera que puedes utilizar para describir una escena de pelea. Nada de las artes está aislado una de otra. No entiendo muy bien cuáles son las imágenes o emociones propias del cine. Creo que las emociones son emociones, no pertenecen al cine de manera exclusiva. Y las imágenes, pues si tú tienes una capacidad de imaginar con mucha claridad las cosas de manera gráfica, pues eso te va a servir mucho para hacer descripciones. Yo soy muy visual y por eso mis novelas son muy descriptivas. Entonces, si eso lo tienes en la mente y es la manera en que visualizas las cosas, pues qué mejor. César Maldonado. Dijiste que para llegar a publicar es más fácil cuando te recomiendan o tienes un nombre ya en la literatura. Mi pregunta es, ¿quién te debe recomendar? Personas como maestros, que por referencia sepas que escribes bien, autores, editores, etc. Lamentablemente, o no, digamos, así es el mundo. La literatura, como cualquier otro medio,
funciona también a través de las recomendaciones. Eso es algo que así es y no tiene nada de malo aprovechar contactos o conocidos que tienes en el medio para lograr que algún editor vea tu novela. Esto sigue siendo la manera tradicional de publicar y no es la única, pero cuando hablé de esto me refería justamente a la edición tradicional, a la manera tradicional de publicar un libro, que es a través de una editorial. Y las personas que te pueden recomendar, bueno, es que uno va siguiendo ciertos pasos, a veces de manera intuitiva, cuando quieres mejorar como escritor. Vas buscando cómo conectar con gente que está en el medio, o te metes a talleres, o empiezas a buscar escribir en alguna revista y entonces vas conociendo gente. Y así vas haciendo conexiones, como en cualquier medio, ¿no? Como hacen los políticos, como hace cualquier persona. No es algo de lo que haya que avergonzarse, es como cualquier otro negocio en el universo. En mi caso, yo estaba en un taller muchos años y la persona que me recomendó con una editorial fue justamente mi maestro del taller. Entonces, por ahí salió eso. Otras personas tendrán diferentes experiencias, pero yo insisto, ya no estamos en una era donde la publicación tradicional sea la única y realmente está un poco caduca ya. Cada vez nos damos más cuenta que las publicaciones de las editoriales o se centran solo en bestsellers que ya se sabe que van a vender, tomando pocas oportunidades para autores nuevos, o hacen tirajes tan pequeños que no se dan a conocer los autores, o muchas veces simplemente imprimen lo que saben que se va a vender y no necesariamente lo que es mejor literatura. Entonces hay que aprovechar los nuevos medios que tenemos y hay que aprovechar las redes sociales y hay que aprovechar las autopublicaciones y buscar otras maneras para ir creciendo. No podemos ya depender de este mundo editorial que se va quedando cada vez más rancio, la verdad. ¿Cuál es tu libro o novela favorito? ¿Puedo hacer la pregunta número 21? Bueno, me interesaría saber qué te inspiró a escribir libros. La vida y las historias dentro de mi cabeza. Mayra Herrera, ¿hay una edad indicada para empezar a publicar? No es que haya una edad indicada, pero sí que hay un proceso o un tiempo en el que una persona que empieza a escribir se desarrolla para tener algo de calidad. Alguien que me escribe y me pasa muy seguido diciendo que tiene 14 años y quiere publicar su novela y que lo contacte con una editorial, probablemente no va a tener una novela digna de ser publicada en ese momento. Hay que saber disfrutar el proceso, hay que saber que esto es un viaje que va a tomar tiempo y que el objetivo es ser escritores, no publicar. Publicar es otro proceso que no nos hace menos escritores si no lo hacemos. Nosotros queremos escribir como viaje, esa es mi manera de ver las cosas. Obviamente queremos publicar, pero queremos publicar algo que refleje nuestro trabajo interno, que refleje nuestra búsqueda, y eso toma tiempo, toma años. Entonces yo creo que nunca es demasiado tarde, pero sí a veces puede ser demasiado temprano. Samuel A. ¿Cree usted que una novela puede ser 100% original? ¿Cuál es su opinión acerca de este tema? Bueno, tengo un video al respecto, te recomiendo que lo busques, se llama La lucha por la originalidad. Sí creo que puede haber una novela 100% original porque la imaginación humana y también las vivencias reales, cotidianas de las personas pueden ser absolutamente particulares y además están filtradas por la visión individual de una persona. Entonces sí creo que todos tenemos influencias y conocimientos que se integran a nuestras vidas naturalmente, y tampoco hay que tener miedo de que salgan a la luz las cosas que hemos leído, las películas que hemos visto, las personas a las que hemos conocido. La búsqueda no es de la originalidad al 100%, sino de la autenticidad. Creo que hay una diferencia. Zulian Kun. Su pregunta es la siguiente. ¿Cómo supo que quería ser escritora? Dice, lo pregunto porque me interesaría serlo en un futuro cercano. Es que yo nunca me planteé si quería hacerlo, simplemente escribía. Y uno no lo puede evitar. Cuando necesitas escribir es porque necesitas hacerlo, necesitas sacar ciertas cosas de adentro de tu alma, de adentro de tu cabeza, para sentirte bien, para funcionar, para ponerle nombre a las cosas. Entonces, ¿cómo supe que quería ser escritora? Porque sentía que tenía historias en la cabeza y que al plantearlas en el papel, algo de mí se sentía más yo, se sentía mejor. No sé. Ashley Mori me pregunta qué opino de Wattpad. Tengo un par de videos al respecto en los que ahondo bastante.
en pocas palabras, que no sería mi fuente principal para leer, que me parece un buen lugar para practicar, pero que no sería mi fuente principal para buscar literatura. Mabel Esteves, desde tu experiencia, ¿qué es mejor? ¿Autopublicar o participar en concursos? Quiero decir que todo es una lotería, pero es que no siempre todo es una lotería. Yo sí quiero pensar que el talento y que el trabajo llevan a que las cosas buenas sobresalgan, pero sí hay intereses económicos en las editoriales, lo cual complica la búsqueda de nuevos talentos. El autopublicar, como ya he dicho, lo que se dificulta es que la gente te llegue a conocer, porque no hay una distribución real donde la gente vea el libro en un lugar físico. Entonces no creo que haya mejor o peor. Creo que uno tiene que partir del lugar en el que está y ver qué es lo que está dentro de sus posibilidades. Bella y Vimas. ¿Conoces la plataforma LitNet? No la conozco. Me imagino que es parecida a Wattpad o un lugar donde se compartan textos, pero la verdad no estoy segura de cómo funciona y cuál es la diferencia, así que no puedo decir nada. Mónica Jiménez. ¿Cómo podríamos manejar el desarrollo de una novela que deseamos escribir? Me parece una pregunta súper general, que no sabría ni siquiera cómo empezar a contestar. ¿Cómo manejar el desarrollo? Pues eso es todo el trabajo del escritor, ¿no? Jorge Pedro Milostic. Su título es Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Wow. De modo que tu canal me interesa mucho. Una vez te hice una pregunta acerca de cómo se podría saber cuáles son todos los videos, porque los quiero ver todos, pero no solo eso, sino además hacer un resumen de cada uno en una carpeta. No sé si entiendo bien a qué te refieres, Jorge Pedro Milostic. Te recomiendo simplemente que te suscribas al canal y cuando estás suscrito, donde ves lista de reproducción, ahí puedes ver todos los videos que tengo. Tengo algunas subcategorías, como consejos para escritores, preguntas y respuestas, tutoriales de redacción, pero más allá de eso, pues creo que simplemente con estar suscrito al canal puedes ver un listado de todos mis videos. Y muchas gracias por escuchar. Me pregunta Richard Alessandro Alvarado, ¿qué hábitos debo tener para lograr terminar de escribir mi primera novela? Pues ya lo habrás descubierto. Eso lo descubrimos todos cuando estamos escribiendo. La persistencia y la tolerancia a la frustración son los principales, porque todos podemos tener una buena idea, pero la razón por la que la gente termina o no termina una primera novela es por pereza, por falta de consistencia o por no tener tolerancia a la frustración, porque escribir es un trabajo duro y a veces volvemos a leer un texto, nos damos cuenta de que ya no nos gusta, de que un tiempo verbal no funcionaba, de que un narrador no funcionaba y tenemos que cambiar todo y ponernos a trabajar otra vez, y eso frustra mucho. Es un trabajo difícil, es un trabajo interno difícil, porque también nos damos cuenta de cuándo un texto podría ser mejor y tenemos que decidir si ya lo dejamos así, aunque siempre sepamos que podría ser mejor, o si vamos a aventarnos el tiro de volverlo a escribir o corregirlo otra vez. Entonces creo que la persistencia y la tolerancia a la frustración son hábitos, elementos importantes. Shito Ai. Está bien que ponga mis propios dibujos en las historias. Me gusta poner un dibujo mío del personaje. Pues tú puedes hacer lo que te dé la gana. No sé en qué formato tienes tus historias publicadas o para quién van dirigidas, pero tú puedes hacer lo que te dé la gana. Ahora, a nivel publicación, pues una editorial decidirá si le conviene meter tus ilustraciones o no. Del mismo modo, si tú decides autopublicarte, imprimir tu propio libro o hacerlo de manera digital, supongo que el formato cambiará, pero pues tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Lucero Farías me pide que envíe un saludo a Argentina. Un saludo enorme para allá. Margarita Jones me dice, ¿podrías hacer una crítica hacia una serie, novela, cómic en donde tú opinas que la base de la historia está mal estructurada? Yo creo que podría hacerlo de muchas, pero una de las que primero me viene a la mente por su horrible calidad es Crepúsculo. Digo, ya tiene muchos años, pero me viene a la mente por varios errores que tiene la serie, ¿no? Principalmente que se nota siempre la mano del autor. O sea, que la autora no permitió que los personajes se metieran en los problemas que se tenían que meter, sino que toda la historia la iba parchando para que pasara lo que ella quería que pasara y no le diera tristeza. El ejemplo que siempre pongo es que un vampiro no puede reproducirse de manera sexual y tener un hijo y embarazar a una mujer. Y que como ella, como autora,
no quería que su protagonista vampira se quedara sin ser madre. Idea la manera sacada de la manga que va en contra de todas las reglas de su propio mundo para que su protagonista se pueda embarazar y ser madre. Creo que eso muestra una pobre consistencia hacia tu historia. O sea, no estás respetando las reglas de tu propio mundo. Entonces, ese es un ejemplo, pero seguramente si me pongo a pensar habría muchos. Rivero, ¿es necesario pedir permiso al autor de una frase para utilizarla en una novela? No. Simplemente tienes que poner el crédito. En las novelas y obras de teatro se podría usar nombre de alguna canción, algo musical o frase, a pesar de que el contenido no sea igual. Siempre se tiene que mencionar de dónde salió la frase, de dónde salió la canción, o sea, siempre se tiene que dar el crédito, porque si no, sí que te puedes meter en problemas de derechos de autor. No puedes poner una canción completa, digamos, ni siquiera puedes poner una canción completa en un video sin pagar derechos de autor o sin darle crédito, porque es una manera de respetar el trabajo y la creatividad de los demás. Brisita Kawaii. Yo sé muchas palabras, solo que los significados se juntan y me enredo mucho. ¿Crees que estaría bien que anotaste todas esas palabras con un significado y sinónimos correspondientes? Intento alimentar mi narrativa con nuevas palabras para no repetirme demasiado. Puede ser un buen ejercicio hacer esta lista de palabras que dices, pero realmente lo mejor es que empieces a utilizarlas dentro de tus cuentos o dentro de lo que sea que escribes. Las palabras se nos integran a nuestro vocabulario cuando las utilizamos. Si no, se quedan como entes abstractos que no nos significan nada. Entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer si escuchas una nueva palabra y la quieres usar es integrarla en un texto. Polar, me pregunto otra vez qué opino de Wattpad. Mismo tema, ya tengo varios videos al respecto. ¿Te gustan las pasas? No. Brisita Kawaii me vuelve a preguntar, ¿dónde puedo conseguir tus libros en Perú? ¿A través de qué editorial son distribuidos, me imagino que quiso decir, por Latinoamérica? Tengo libros con distintas editoriales, entonces algunos son de Planeta, otros son de SM y el último es de Random House, de Penguin Random House. Te recomiendo que te metas a mi página www.lorenaamkie.com. En la sección de libros, ahí puedes ver cuáles son mis libros, de qué editoriales son y buscarlos. Aunque no lo crean, terminamos con la lista de preguntas de esta primera sección de preguntas de 2020. Fueron un montón, como pueden ustedes ver, bastantes son repetidas, entonces siempre les recomiendo que vayan al listado de videos de este canal y vean si tal vez hay un video ya hecho del tema que les interesa, porque creo que sería muy tedioso que yo volviera a repetir 1000 veces las mismas cosas. Entonces, échenle un ojo a las listas de reproducción, échenle un ojo a la lista de videos que hay ahí abajo, porque seguramente que hay temas que les interesan que ya han sido tocados a profundidad. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a seguir acompañándonos mutuamente en estos días difíciles a nivel mundial, tomándolo con filosofía, tomándolo con buen ánimo, ocupándonos de hacer cosas productivas. Y les quiero avisar además por este medio que ahora que mucha gente va a estar recluida en su casa, voy a hacer un cupón de descuento especial para mi curso de escritura autobiográfica en Udemy. Es un curso práctico, lleno de ejercicios para todos ustedes que quieren empezar a escribir pero no saben cómo, no saben exactamente de dónde sacar las ideas, de dónde sacar la inspiración o cómo expresar las emociones. Este es un curso perfecto para principiantes. Voy a dejar el link con el cupón ahí abajo, con un descuento especial para todos ustedes suscriptores de este canal. Nos vemos muy pronto.